El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:32, bien decía el contertulio fuera de micrófonos. Se nos quedó en la parte del comentario hablar del tinturado en el Cantón Durán. Lo haremos mañana seguramente. De esas cosas de locos que a veces se ven en algunos cantones del país, ¿verdad? No tienen agua potable, pero sí tienen plata para traer a Gilberto Santa Rosa a un concierto o para generar unas brigadas del tinturado, una cosa de locos. En fin, pónganle mucho ojo a esta entrevista, sobre todo a los oyentes, a nuestros televidentes también que están siguiendo la señal de Majestad Televisión en Santo Domingo. En Santo Domingo también estamos en Canal 3 de TVNet. Estamos transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM y obviamente nuestra señal abierta. Te pónganle mucho ojo porque vamos a hablar de los temas de la educación superior. Visita nuestra mesa de trabajo el doctor Agustín Albán, secretario nacional de Educación Superior. Bienvenido, doctor. Buenos días. Qué gusto. Gracias por invitarme al espacio. Gracias por la gentileza. A ver, empecemos por conocer una explicación por parte suya respecto del presupuesto para las universidades, contenido en la proforma presupuestaria del próximo año. Nosotros hace un par de semanas tuvimos acá a la rectora de la Escuela Politécnica Nacional que hablaba de una reducción, según ella, inexplicable. Hay otros rectores de universidades que también han planteado sus reparos. Revisando la proforma, en cambio, hay otras universidades que sí experimentan un aumento. ¿Cómo se hizo esta fórmula de cálculo para justamente establecer el presupuesto de las universidades para el ejercicio fiscal 2020? Bueno, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. La proforma presupuestal tiene varios rubros, ¿no? El principal, es más grande, es el FOPEDEUPO, que es un porcentaje del IVA y un porcentaje del ISR, ¿no? Todos los otros rubros se han mantenido, inclusive lo que es compensación por donaciones, se ha incrementado, levemente, pero se ha incrementado. Y el último rubro, evidentemente, el más grande al que hago referencia, llamado FOPEDEUPO, va ligado a la recaudación del ISR y el IVA. Es decir, se prevé para el año 2020 una menor recaudación, por ende hay una menor asignación de estos recursos. Ahora, ese es hablando de los totales. Particularmente de cada universidades, de la gran parte de las universidades se les ha mantenido el presupuesto o se les ha incrementado algunas. ¿Ligado a qué? Ligado a tomar factores como incrementos de matrícula y gasto eficiente de recursos. ¿Quiénes no han tenido incrementos? La Universidad Central, la ESPO, la Politécnica y la Universidad de Guayaquil. Todas estas universidades han tenido un subejercicio en el gasto, es decir... ¿Qué significa un subejercicio? Dinero que no utilizaron de gasto corriente. O sea, no ejecutaron. No ejecutaron. Y para ser muy claros, porque las reglas han sido tremendamente claras, se hace esto en base a presupuesto cerrado a 2018. Claro, la señora rectora Espola, quien admiro mucho, habló de cifras a 2019, cuando ella toma la gestión, totalmente de acuerdo. Pero las cifras, para efectos de asignación de recursos, se hacen a 2018. Entonces, son universidades que dejaron sin utilizar recursos y además que no han experimentado crecimiento en sus matrículas. Con lo cual se premió, tenemos una gran demanda de matrículas en el Ecuador, gran demanda de cupos sobre los alumnos que quieren ingresar a la educación superior y que no acceden a un cupo. Entonces se premió a las universidades que están haciendo un esfuerzo por incrementar el acceso a la educación superior. La señora rectora de la Politécnica Nacional nos decía que ella como que no estaba muy de acuerdo con esa aplicación de la reducción, porque decía, ni siquiera sabemos cuál era el reglamento que se había tomado en cuenta para llegar a este momento, ¿no?, de la reducción de los ingresos de las universidades. No, el reglamento es claro, se aplicó los mismos criterios que se aplicaron de la fórmula que se ha aplicado varios años. Simplemente la ponderación cambió un poco, pero la fórmula existe, se ha aplicado muchos años. Entiendo y respeto que no estoy de acuerdo, entiendo también y respeto que tengo un poco de malestar, pero eso se ve reflejado principalmente por dos factores. Falta de ejercicio, es muy importante, lo recalco. Y segundo, por crecimiento de las matrículas. Si usted se pone a analizar el crecimiento en algunas universidades del país, se da cuenta que la masa salarial va subiendo y la matrícula no ha subido. Entonces, seguimos compensando más, y yo no digo que no se pueda hacer, pero no podemos hacerlo en detrimento de dejar alumnos fuera de la educación superior. Esto aplica para todas las universidades del país. Ahora, si se reducen los ingresos para las universidades, al mismo tiempo no es, o sea, tomando en cuenta lo que usted nos ha dicho, el por qué ha ocurrido esa reducción, ¿no estamos también poniendo en riesgo el acceso de más estudiantes a la universidad por ese mismo efecto? O sea, la universidad no va a tener X cantidad de recursos de este año, entonces nos vemos obligados a no recibir más estudiantes. Yo creo que, a ver, quiero explicar eso otra vez con muchísima claridad. Primero, todas las universidades tienen presupuestos para garantizar su operación, todas, absolutamente todas. ¿Okay? No es el caso porque es dinero que no utilizaron el año pasado. Es decir,
Dirán algunos, es que entonces no va a poder hacer cosas. No, porque el año pasado usted operó perfectamente bien sin utilizar esos recursos. Y dependerá del uso eficiente de los recursos. Lo he dicho sin cansancio en las múltiples entrevistas que he tenido en otros medios. Es decir, amenazar con cerrar cupos me parece irresponsable. Dependerá del manejo eficiente de los recursos, de las asignaciones internas, de las investigaciones que hagan con pertinencia y relevancia y por supuesto no solo de permitir el acceso de los jóvenes a la educación superior, sino ayudarlos y mantenerlos en el tránsito, porque también hay un problema de deserción en las universidades ecuatorianas. Estas universidades que usted está señalando que según estas universidades experimentarán una disminución de su presupuesto para el próximo año, ¿tiene que ver también con el tema de investigación o no? Otra vez, la autonomía universitaria, la ley establece que un 6% que se destina a investigación. Bajo la autonomía universitaria, ellos son responsables de balancear el manejo eficiente de sus recursos. Es decir, invertir en cuestiones que tengan relevancia, ellos harán las prioridades. No es que el gobierno central le dice, usted tiene que investigar tal cosa, invertir en tal cosa. Por supuesto que no, ellos tienen sus planes institucionales. Pero tiene que justificar el uso de los recursos, eso sí. Son recursos públicos, claro. Pues. O sea, son recursos como cualquier otro recurso público. Entonces, ellos en el uso eficiente de sus recursos sabrán asignar entre las investigaciones pertinentes y relevantes lo que necesita el país y, por supuesto, el acceso a la educación superior. Es un balance que tienen que hacer ellos. ¿Y cuál ha sido el argumento para que no hayan cumplido con la ejecución presupuestaria estas universidades? Evidentemente culpan al gobierno de que no les ha dado el dinero a tiempo, pero estamos hablando de gasto corriente. Puede ser en casos de inversión que sí, evidentemente haya habido atrasos por la situación económica del país, pero estamos hablando de gasto corriente, compras que tienen que hacer, cuestiones, o sea, son temas que son de su entera responsabilidad. Ahora, la otra de las cosas que nos llamó la atención de aquella entrevista que tuvimos con la rectora es que nos decía que esos recursos que no se habían ejecutado es porque no, digamos, se registra en la ejecución presupuestaria, es porque estaban ya comprometidos a procesos de investigación. ¿Qué pasa en esos casos? Mire, tendríamos que revisar muy en detalle, pero la realidad es que si usted se pone a ver las cifras con el cierre de 2018, creo que la señora rectora aún no tomaba el rectorado o recién estaba empezando, hay un ejercicio clarísimo del gasto corriente, eso no se puede debatir, ahí está, son cifras. Y digamos, a ver, yo le planteaba el tema del posible cierre de cupos para estudiantes, ¿no? Por el tema de la reducción de del presupuesto. No hay tal cosa. Que no hay tal, dice no usted. hay tal cosa. Lo otro, y si los procesos de investigación, en cambio, sí ven, digamos, reducida su capacidad de financiamiento. Otra vez, dependerá de la eficiencia en el manejo de los recursos. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas patentes hemos registrado? ¿Cuántas investigaciones pertinentes? Y no es crítica, simplemente es un autoanálisis que tenemos que hacer todos los ecuatorianos con nuestras universidades. ¿Cuántas soluciones concretas estamos viendo planteadas para la crisis económica que tenemos? ¿Cuántas aportaciones a política pública estamos viendo? Y no es crítica, simplemente, perfecto, está maravilloso que investiguemos, pero tenemos que, como en todos los países del mundo, la investigación tiene que dar resultados. Según la ideología de cada cual, me dirá, no, es que la investigación es por sí misma válida. En algunos casos, indudablemente sí, pero en muchos países que tienen liderazgo en la investigación produce resultados económicos tangibles para el dueño de la investigación, para las universidades, para el que registra la patente, para el que obtiene regalías y para todos los que participan en ese proceso investigativo. Y que esa investigación se traduzca a aplicaciones reales en el gobierno, en la industria privada, en la agricultura, en todos lados. Usted plantea esa pregunta, yo le devuelvo esa pregunta y le pido una respuesta. ¿Cuántas investigaciones en ese sentido? Encantado de darle la cifra, no la traigo en la cabeza, pero se la comparto con todo gusto, porque tendríamos que revisar las patentes registradas por cada universidad en los últimos años. Ya, pero en este momento no tenemos. Pero debe haber, ¿no? ¿O no? Por supuesto, no la traigo en mi memoria, pero debe haber. Se la hago ya con todo gusto, por supuesto que sí. Bueno, nosotros hemos hecho algunas entrevistas del tema de la Politécnica, asuntos de investigación, incluso de energía nuclear, donde se han generado, digamos, varios procesos de investigación y publicaciones. Sí, pero a ver, es un tema, si usted se pone a analizar el número de publicaciones que hay en el país, claro, habrá muchísimas que resaltar. Yo simplemente hago un análisis y les pido a las universidades. Ante ese entorno, podemos investigar cuestiones que nos den un poco mayor de relevancia en el desarrollo del país y que aporten a soluciones reales al Ecuador. Correcto. Me pide un oyente que le pregunte, gracias por la interacción de los oyentes, estamos conversando con el doctor Agustín Albán, secretario nacional de Educación Superior. La Constitución, dice el oyente, prevé un monto mínimo de inversión en educación y la proforma del próximo año no cumple eso. ¿Es así en el caso de educación superior? No, habla de un 3% para toda educación, no hace distinción. No hace distinción de educación superior con educación media. Por supuesto, habla del 3% para educación. Segundo punto, si usted toma lo que estamos invirtiendo en educación superior, ese presupuesto es alrededor de casi 1.200 millones de dólares, con un PIB de 1.000 millones, estamos hablando del 1.2 solo en educación superior. Quiere decir que si toma usted en cuenta educación media, básica, etcétera, probablemente estemos muy cercanos a esa cifra. Oiga, secretario, durante época de campaña electoral 2017,
Hubo una propuesta del ahora presidente Moreno, en esa época candidato, de abrir y crear 40 nuevas universidades. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Está todavía en planes? ¿Está en carpeta o no? Estamos trabajando específicamente en las universidades amazónicas. Ajá. Estamos trabajando en las universidades, en la Universidad de Santo Domingo. Estamos trabajando en algunos sedes y anexos de universidades a través de universidades públicas. Y estamos trabajando, que creo que es muy importante complementar, y es algo que se había dejado a un lado, en 14 institutos y repotenciación de 2 nuevos más. Es decir, por lo menos en lugares donde tenemos una carencia en educación superior, estamos trabajando en marchas forzadas para contar con universidades. ¿Y cómo están funcionando las 4 emblemáticas? Uniartes, Iquian, Yachay y la Universidad de Educación de Azogues. A ver, yo creo que en todas hay cuestiones positivas y en todas hay cuestiones pendientes de mejorar, ¿no? Todas están en un proceso que para el año siguiente, algunas deben ya pasar a un proceso, digamos, de institucionalización, que decir que se convoca elecciones y ya operan directamente fuera del presupuesto nacional y entrarían al presupuesto de todas las universidades, lo cual evidentemente implica un desafío, ¿no? Pero hay un poco de todo. Ya hay un cambio de rector, se está reorientando un poco hacia más temas agrícolas, aprovechando pues la extensión de tierra que tiene y la vocación natural de la universidad. La Universidad de UNAE, la educación, acaba de graduar su primera generación hace unos días. En fin, hay un poco. Uniartes la visité, estuve con el rector hace ni un mes. Hay un poco de cosas buenas en todas, indudablemente, y cosas claramente mejorables, ¿no? ¿No está en el radar del gobierno cerrar alguna de estas 4 emblemáticas? Por ningún motivo. Le planteo esta pregunta, obviamente, porque estas universidades en su momento también merecieron críticas de un segmento de la opinión pública. Miren, evidentemente las críticas, a ver, vamos a separar un poquito la problemática. Cuando hablamos de educación, la educación es siempre bienvenida y tiene que apoyarse, y es lo que hace este gobierno. También dentro de eso también es cierto que los recursos que invierte el gobierno tienen que ser tratados con respeto y con productividad. Y muchas de ellas, y particularmente quizá Yachay fue la más satanizada en su momento, fue quien más críticas tuvo al respecto, pero estamos corrigiendo. Me vale una cifra importante. Yachay en su momento trabajó con un presupuesto creo que de $60 millones. Hoy trabaja con 17. Y hace lo mismo, tiene la misma matrícula, va a incrementar matrícula, el año que entra tiene una carrera nueva que está en trámite, orientada a las ciencias agrícolas. Entonces, es un tema de eficiencia. Por supuesto, pues. O sea, claro que sí, categóricamente sí. Ya. Esa es la universidad. ¿Y el tema de la empresa pública, usted tiene alguna incidencia o no en eso? Estoy en el consejo de la empresa pública. ¿Y cómo está trabajando la empresa pública? Mire, no les sabría decir a tanto detalle porque no me enfoco más en la parte de modo general, pero entiendo que están igual, el mismo proceso de eficiencia del que no está exento todo el país. Están terminando un par de obras que necesita la universidad, creo que están terminando los accesos que no tenían accesos correctos y esos terminan ahora en diciembre. En fin, terminando inversiones que se tenían rezagadas para darle una mayor viabilidad y operatividad a la universidad propiamente, ¿no? Había algún tema que era muy cuestionado en Yachay y eran los sueldos. Se revisaron también sueldos de rectores, consejo académico, profesores y demás. Dentro del proceso de productividad tengo 2 problemas, varios desafíos en Yachay. Primero, el tema de los sueldos, evidentemente fueron las motivaciones para cambiar rector anterior. Había ganado él y su señora entre viajes y sueldos, no sé si $1.400.000, $1.700.000 en 2 años, una cosa pues, algo espeluznante, ¿no? Y por otra parte, y lo digo con toda humildad y lo digo con toda preocupación, he visto y he tenido reuniones con becarios ecuatorianos súper preparados, extremadamente competentes, que no tienen oportunidades ni en nuestras propias universidades. Y tengo un porcentaje altísimo de extranjeros en algunas de ellas, que evidentemente no me compete a mí cambiar. Son decisiones de las universidades en muchas de ellas, ¿no? Entonces creo que, otra vez, o sea, sin el lado de la crítica, ni la xenofobia por supuesto, pero es un tema de autoanálisis, un tema de humanidad. ¿Dónde están las oportunidades para estos jóvenes ecuatorianos dentro de nuestras propias universidades con nuestros propios recursos del gobierno ecuatoriano? Señor secretario, ¿qué pasa con el crédito educativo? Evidentemente a estas horas hay una discusión respecto de las coactivas que están enfrentando aquellos estudiantes que accedieron a un crédito educativo, que no lo pudieron pagar, están en un proceso de coactiva. En la Asamblea Nacional se está analizando el tema. Entiendo que en la ley de simplicidad y progresividad tributaria, que también está siendo analizado en la Asamblea, se incorpora algo sobre este tema. ¿Qué va a pasar con eso? A ver, se incorpora completamente algo relativamente similar a lo que se pidió, lo que se incluyó en la ley económica urgente anterior, ¿no? ¿Qué pretendemos? Pues lo mismo que pretendíamos antes, beneficiar a 9,000 familias, buscar la condonación de casi 7 millones, 6,5 millones de dólares, y quitar a las familias problemas de coactiva que simplemente les han causado problemas, enfermedades, malestares, y gente que invirtió creyendo en la educación ahora se ve coactivada. Seguimos en la misma línea de apoyo. ¿Para eso se requiere una ley? ¿No se lo puede hacer por una decisión directa del Ejecutivo? Entiendo que se requiere una ley. ¿Ya? ¿Y la ley qué plantea? Justamente lo que planteamos anteriormente,
que existe dos temas importantes. Primero, una condonación y una flexibilización de plazos y una reducción de tasas. Es decir, que ayudemos a que gente que hoy tiene que pagar, por ejemplo, un crédito en 2 años, sea el monto que fuere, pues imposible que le alcance, ¿no? Entonces, si ese crédito se manda a 20 años con una tasa del 4,5% preferencial, pues muy probablemente sea muy fácil de pagar y salga al régimen de coactiva. El mismo caso, con donaciones de intereses de mora, gastos, etcétera, ¿no? Eso seguimos empujando y trabajando con varios colectivos afectados y estoy convencido que es algo que la Asamblea tiene que considerar con toda sinceridad y con todo, lo he dicho siempre, la palabra clave ahí es humanidad. O sea, es gente que está coactivada por haber invertido en educación. ¿Hay una cifra de cuántos estudiantes o cuántos profesionales están coactivados? Mire, estamos hablando de 9,000 familias. 9,000 familias, porque está el joven y el garante, que es la familia en muchas ocasiones. Entonces, la cifra que vemos es 9,000, casi 10,000 familias que están afectadas. ¿Y el monto total de las deudas se sabe? 60 millones de dólares aproximadamente. ¿Alguna de estas coactivas ha sido ejecutada o no? Hay coactivas ejecutadas. Hay ejecutadas ya. Por supuesto. Justamente en la primera remisión que se hizo en julio, se dio una alternativa para que salgan de coactivas. Hay un plazo que estamos extendiéndolo para no seguir ejerciendo coactivas, porque estaba pasando que estaban entrando mensualmente nuevas familias y nuevos jóvenes al régimen de coactivas. Oiga, entonces, secretario, otro programa interesantísimo que tenía la Secretaría a su cargo era el de las becas para que profesionales puedan ir a especializarse en el extranjero. ¿Eso se sigue manejando? ¿Cuáles son los montos? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los profesionales que deseen acceder a las mismas? Mire, para darle estadísticas y hablarle con números, el año pasado entregamos 59 millones de becas locales y 6 millones de dólares de becas al extranjero. La prioridad evidentemente es el plan de becas locales porque no solo garantiza el acceso, sino garantiza la permanencia de un joven ecuatoriano en el exterior. Y así evitamos la fuga de cerebros que se llama, ¿no? Además es un tema de altísima preocupación para el país. Pero bueno, siguiendo con esa línea, estamos precautelando las becas locales y trabajando en mantener algunas becas en el extranjero, sobre todo los que llamamos becas de alumnos que ya están afuera, que tenemos que seguir cumpliendo y seguir pagando, que es una cantidad importante, ¿no? Pero el programa de becas se mantiene. Se mantiene, claro. Pero hay con estos cambios. Estamos afinando cifras de con cuántos recursos vamos a apuntar para el programa de becas. Correcto. La prioridad, insisto, son becas en Ecuador. En Ecuador. ¿Está en el horizonte algún tipo de reforma que impulse Cenecit a la Ley Orgánica de Educación Superior vigente, señor secretario? Sería mi sueño. ¿Con qué sueña? A ver, cuéntenos. Sueño con eso, con una reforma de la LOES, con una flexibilización. ¿Hacia dónde debería ir esa reforma justamente? A ver, a la modernidad. Una palabra, le contesto con una palabra, a la modernidad. Vivimos aún en el pasado en programas de ingenieros de 5 años, más súmele los meses o el medio año del curso de nivelación, entonces más la tesis, sacamos un ingeniero en 5 o 6 años, ¿le parece correcto? MIT lo hace en 4. O sea, a eso vamos. No hay que tenerle miedo a la operación, a la utilización de tecnologías para la educación. Se habló y se satanizó desde algunos sectores el tema en línea, la capacidad de que las universidades acreditadas en el Ecuador aprobaran programas de maestría principalmente, cuando tenemos aproximadamente 2,000 o 3,000 o 4,000 personas saliendo a Tumbes a hacer una maestría, muchas sin reconocimiento en el Ecuador. Y no permitimos a las universidades ecuatorianas que saquen sus propias maestrías. Tenemos 10,000 alumnos estudiando en la Universidad Internacional de La Rioja, y no permitimos a las universidades ecuatorianas que saquen maestrías en línea para atender esa demanda. Yo le pregunto. Ahí hay un tema a discutir que era materia también de una propuesta de reforma legal que había presentado días atrás o semanas atrás la legisladora Viviana Bonilla, secretario, y es el del costo. Mucha gente prefiere ir a esas maestrías en línea o cruzar la frontera para estudiar en Perú, aunque digamos eso después implique que no sean reconocidos los títulos por los altos costos que tienen las especializaciones aquí en el Ecuador. Claro, y ahí hay dos argumentaciones de parte de las universidades. Uno, que todo es más caro en el Ecuador y que el proceso de aprobación es tan costoso y los requerimientos tan altos que evidentemente las maestrías salen más caras. Esa es una parte. Yo creo que otra parte también analizar las cualidades de cada maestría. Unas maestrías que requieren menos laboratorios, etcétera, pues evidentemente tendrá un costo diferenciado que maestrías que no lo requieren, ¿no? Entonces, también poner un poco su parte de las universidades, pero en el fondo yo lo veo como un tema regulatorio. Claro, digo, hay diferencias, ¿no? Una ingeniería no es lo mismo que no sé, que comunicación social. Es que tiene una naturaleza distinta. No se puede poner a todo en el mismo saco. De acuerdo. O sea, medicina no se puede estudiar en línea.
por No, mencionar un ejemplo. no. Pero sí comunicación social. Y no estoy O economía, Sí, o administración. claro. Por la propia naturaleza. Oiga, pero está trabajando en una reforma. Usted dice que es su sueño, pero está trabajando en una reforma al respecto. Mire, no hemos empezado a recopilar información de muchos sectores, hemos hablado con universidades públicas, universidades privadas, ver qué piensan y justamente esa es la gran intención que tengo, ¿no? Tratar de proponer, ojalá los tiempos políticos lo permitan, pero aquí es un tema de educación, aquí no hablamos tanto de banderas, de partidos ni de colores, aquí hablamos de la juventud del Ecuador, por lo cual yo soy optimista que podemos proponer una reforma a la LOES, integral. Acá me escribe un oyente, me dice, las maestrías en el país son excesivamente costosas y nadie controla. En la Asamblea Nacional, si mal no recuerdo, Viviana la Bonilla, asambleísta Viviana Bonilla, lo acabo de decir hace 2 segundos. Claro, a propósito justamente sobre aquello, excesivamente costosas, nos dice el oyente en este momento. Ya, pero ¿y qué propone? Eso no se resuelve forzando precios a cada universidad, se resuelve dándoles facilidades para que hagan sus maestrías. No hay cómo establecer un precio único de las maestrías. No, pues imposible. Acá mencionó usted pues que si hay maestrías diferentes características, ¿cómo fijamos un precio único? O sea, Imposible. Además por el mismo hecho de tener el sistema de dolarización, creo que eso termina influyendo en el tema de los costos, ¿no? pensemos en facilidades, pensemos en apertura. Y aquí no hablo, vuelvo otra vez al tema, se satanizó en la económica urgente que esto beneficiaba a las privadas. La ley hablaba de públicas y privadas. O sea, no se hacía distinción solo a las privadas. O sea, yo los invito a ver esa estadística, de verdad, 10.000 ecuatorianos, 8.000 ecuatorianos en una universidad, en la Universidad Española. Más la de La Rioja, claro, que usted ha dicho. Claro. Me piden que le no me digan que no hay jóvenes estudiando maestrías en el extranjero. Sí, de acuerdo. Me piden que le pregunte lo siguiente. En procesos de licitación ejecutados con fondos del Banco Mundial que se encuentran en fase de presentación de ofertas, solicitan una garantía de mantenimiento de oferta que las aseguradoras nacionales cobran casi $100,000. $100,000, lo que hace imposible de pagar a las empresas ecuatorianas solo por participar. Adicionalmente solicitan patentes que de igual forma limitarían la participación solo a empresas extranjeras, por lo que se solicita al secretario revisar estos pedidos, ya que se debería dar prioridad a la participación y producción ecuatoriana. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre esta inquietud que plantea? No, totalmente de acuerdo. No tengo el detalle de lo que se refiere exactamente. Le invito a que se acerque con el fondo con el que estamos trabajando. Estamos trabajando con el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. Ponen una serie de restricciones. Yo les he pedido que se dé prioridad a las empresas ecuatorianas para activar la economía ecuatoriana. Finalmente son recursos, si bien provienen del banco, son recursos que el Ecuador tendrá que devolver en su momento. Pero encantado que se acerque con el PRED, que es el organismo con el que estamos trabajando con el Banco Mundial, y le explico a detalle todos los requerimientos y si podemos hacer cambios y reformas para más facilidades e inclusión, encantado de hacerlos. ¿El Ecuador está en capacidad, secretario, de mantener el sistema de gratuidad en la educación superior? Yo creo que es un tema constitucional. Yo creo que es un tema constitucional, lo marca la Constitución, más allá de la discusión de cómo diferenciar esa gratuidad o no, que muchos países la han tenido, dependiendo del segmento socioeconómico y la capacidad de los recursos de cada familia, pero es un tema constitucional por hoy, esa discusión hoy no está en la mesa. Hoy se mantiene la gratuidad y seguirá siendo así. ¿Quién debe tener acceso a la educación superior? Qué buena pregunta. En un mundo ideal todos, en la realidad que vivimos no solo en nuestro país, sino gran parte de los países del mundo, hay un proceso de admisión, un proceso de acceso que garantice que los mejores jóvenes del bachillerato tengan acceso a sus primeras opciones y oportunidades. Si un proceso de admisiones lo tienen, aquí de memoria le diría casi todos los países o no todos los países del mundo, o sea, parece para ser muy claro, ¿no? Esta reformulación, por ejemplo, del examen Ser Bachiller debería apuntar precisamente a eso, a mejorar, digamos, los niveles de filtro para que accedan a las universidades. Apunta a que haya un poco más de equidad. Mire, por ejemplo, los promedios de algunas zonas de la Amazonía en general son más bajos que zonas urbanas como Quito o Guayaquil. Entonces, si eso se pondera demasiado, quiere decir que un joven amazónico difícilmente alcanzará un cupo. Entonces, ¿qué hicimos? Ponderar mayoritariamente el historial académico del joven. Es decir, si un joven es de excelencia, un joven amazónico es excelente en su colegio, en Sucumbíos o donde fuere, entonces ese historial académico debe pesar más que un solo examen. Existe la ponderación y se cambió del 85% al 40%, al 60% del examen, ¿no? Y eso creemos que dará más oportunidades a jóvenes ecuatorianos. Los cupos ojalá incrementen o deben de incrementar con la asignación presupuestal de este año, ¿no? Y lo cual depende de las universidades, pero queremos que el acceso sea más equitativo. Hoy el acceso se concentra en zonas urbanas.
Pero de todas formas, lo que usted nos está confirmando es que lamentablemente no todos pueden llegar a la universidad. Desgraciadamente no, ese es el gran desafío que tenemos en el Ecuador. Solo el 57% de los alumnos que postulan acceden a un cupo en la educación superior. Por eso el trabajo de dar mayor facilidades y aplicar tecnologías, De los institutos, ¿no? de crear institutos y de hablar del mundo en línea, pues. O sea, la participación del mundo en línea en nuestro país es, en grado es el 3%. Y en otros países se utiliza de una manera muy común. A propósito de la fecha, nos piden que le consultemos, señor secretario. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sobre el cumplimiento de la Ley de Prevención de la Violencia contra la Mujer dentro de las universidades, ¿qué tipo de políticas se están implementando? Y me facilitan el articulado de, me parece que es de la LOES. Artículo 25, el ente rector de educación superior, sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: diseñar política pública de educación superior con enfoque de género respecto de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Estamos 25 de noviembre. ¿Qué se ha hecho para avanzar en eso? Se está trabajando y se ha trabajado con todas las universidades del país para justamente tener muy presente el tema de la violencia de género. Ha habido denuncias históricamente en muchas universidades. Es un trabajo compartido. Recordemos el tema de la autonomía universitaria, es un trabajo compartido entre universidades y CENESID y es un tema prioritario. Tenemos que garantizar ambientes libres de violencia tanto para alumnos, docentes y colaboradores, ¿no? ¿Hay alguna estimación de, o no sé, cifras o algún estudio que determine justamente la situación asociada a la violencia de género en las universidades? Sí, tengo entendido que el estudio lo hará público la secretaria de Derechos Humanos, la señora Cecilia Chacón. Tengo entendido que el día de hoy, justamente a las 4 de la tarde. Correcto. Entonces tendremos cifras muy claras por edad, por sector, y se ha hecho un estudio muy detallado, creo que por primera vez en la historia, un análisis profundo de la gran problemática de la violencia de género, y las universidades no están exentos, y son diría yo, las primeras que tienen que tomar el estandarte y tomar la bandera y salir a la defensa. No puede haber equidad en la educación con violencia de género. Y cierro esta entrevista preguntándole, retomando el tema del ingreso a la universidad, porque claro, sobre esto hubo un gran debate, sobre todo en 2017, tú recordarás con tertulia, los oyentes, los televidentes recordarán, mucho se hablaba de que a los jóvenes se les está impidiendo que cumplan sus sueños, que ingresen a la universidad. Yo debo colegir que usted está de acuerdo en que debe haber una prueba para poder ingresar a la universidad. O sea, no podemos hablar de libre ingreso per se a las universidades. A ver, debe haber una prueba sin duda. El libre ingreso es por un tema de espacios y cupos. Es decir, si tuviéramos el doble de cupos, pues podríamos aceptar a todos los alumnos. De todas maneras, aunque lo tuviéramos, debería haber una prueba, porque nos permite determinar el nivel académico de ese joven y las capacidades que tiene para enfrentar la educación universitaria. De lo contrario, ¿qué pasa? Entra a la universidad, está ahí unos meses y deserta. Claro, porque no le gusta o porque se dio cuenta que no... Porque le faltan Claro. elementos, porque le faltan conocimientos, porque no le gustó tal cosa, porque no tenía información. Mire, estadísticamente, hoy, en 20 carreras, concentramos el 60% de las matrículas. Carreras viejas, Derecho, Administración, Medicina, y las carreras del futuro. A eso hablo con flexibilizar. Y tenemos 2.037 carreras ofrecidas en el país, o sea, sí tenemos oferta. Pero tenemos que pensar en qué va a pasar en 20, 30 años. O sea, ¿cómo preparamos los profesionales del futuro? Claro, si no sabemos en qué existe. Que yo le planteaba este debate que, insisto, ha sido un debate muy, muy intenso en los últimos tiempos, porque claro, seguramente habrá un bachiller que quiere ser médico, claro, pero resulta que en el examen no tiene aptitudes para la medicina, sino para otras cosas, pero quiere insistir en que quiere ser médico. Quizá porque el padre sea médico, el tío le dijo. Entonces, claro, por eso hay el examen de admisión y hay un proceso de postulación que es tremendamente meritocrático. Secretario, ¿algún pronunciamiento suyo con respecto de lo sucedido, esta tragedia en el Centralazo la semana pasada? Mi profundo pesar con las familiares de la joven fallecida. Es una lástima que se hayan dado las cosas de esa manera. Mi más sentido pésame y condolencias. Son eventos realizados por los jóvenes que deben tener el apoyo, sin embargo, lástima que hayan salido mal y se hayan llevado a... ¿Puede haber algún tipo de sanciones ahí? Más allá de las investigaciones que deben llevar a las cabo. investigaciones pertinentes que está realizando la autoridad, no tengo reporte aún al respecto, pero principalmente, mire, más allá de cualquier tema jurídico, es una muerte, es una persona, es una joven que verá frustrados sus sueños y nos entristece a todos los miembros del sistema de educación superior. De acuerdo, señor secretario. Gracias por el tiempo. Muy gentil. Encantado. Espero que se haya sentido cómodo Encantado. en esta entrevista. Por supuesto que sí. Porque hace rato queríamos queríamos invitarle. Pero qué bueno que nos haya acompañado. Pues, muchas gracias. Encantado de venir cuando quieran. Gracias. Al doctor Agustín Albán, secretario nacional de Educación Superior, aquí en A Primera Hora. 8:01.